A partir de los años 1947 surgió un fuerte interés literario por el tema de los ángeles. Se puso de moda hablar de ellos y reconocerlos en sus supuestas facetas y actividades. Las personas contaban sus experiencias de modo que muchas películas y series de televisión tenían material suficiente para crear un buen guión. La fascinación se extendió no solo hasta Cupido y el ángel de la guarda, sino también hasta los oscuros ángeles caídos, generando una ola de interés que reportó suculentos ingresos a algunas economías que supieron aprovechar el interés público en el tema. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre los ángeles? ¿Realmente se hacían visibles? ¿Cuál fue la reacción de aquellos que afirmaron tener este encuentro sobrenatural? En la Biblia la presencia de los ángeles es permanente. Su presencia es silenciosa y servicial, y en otros casos gloriosa y sorprendente. Pero lo que sí queda en claro es que son poco dados a la fama y al reconocimiento. Aborrecen la publicidad y por naturaleza gustan de un perfil bajo. Aunque se habla de un número incontable de ellos, aparte de Gabriel, Miguel y Satanás, no se conoce por nombre propio a ningún otro ángel. Su función principal es la de colaborar con la humanidad en los planes y propósitos de Dios. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? De allí que no sea extraño su presencia entre nosotros. Pero ojo, no todo lo que brilla es oro, y aún en el plano espiritual, no todos buscan nuestro bien, pues también nuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. En el capítulo número 1, versos 11 al 25, Lucas registra la asombrosa verdad de que a Zacarías se le apareció un ángel del Señor. Esto era algo totalmente inesperado, ya que la última aparición de un ángel había sido al profeta Zacarías casi 500 años antes. Pero aunque Zacarías el profeta vio al ángel en una serie de visiones, Zacarías el sacerdote en realidad vio a este ángel con sus propios ojos. El hecho de que el mensajero celestial fuera visible y estuviera puesto en pie a la derecha del altar del incienso muestra que no se trató de alguna alucinación ni del producto de la imaginación del sacerdote. La inmediata respuesta de Zacarías ante esta increíble visión fue comprensible. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. La reacción temerosa de Zacarías fue típica de quienes fueron visitados por ángeles, por ejemplo, el juez Gedeón, el profeta Daniel y el apóstol Juan. La presencia de tales seres perfectamente santos hacía que las personas fueran conscientes de su pecado y del juicio de Dios por ese pecado. No obstante, al ver el evidente terror de Zacarías, el ángel contestó de modo tranquilizador: Zacarías, no tengas miedo. El sacerdote Zacarías podía estar tranquilo, pues el ángel no había traído un mensaje de juicio, sino que le había traído un mensaje de bendición, diciendo: Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Seguramente Zacarías y Elizabeth en el pasado habían orado a Dios para que les concediera un hijo, pero tal vez habían perdido la esperanza de que Dios contestara debido a que ya eran muy ancianos. Sin embargo, cuando toda esperanza humanamente hablando había desaparecido, Dios, según su propósito divino, les concedió misericordiosamente su petición. Esta noticia debió producir gran gozo y alegría en Zacarías y Elizabeth, aunque no solo ellos estarían felices, sino que también muchas personas se alegrarían grandemente por el nacimiento de Juan, ya que por medio de su ministerio muchos dejarían las tinieblas para caminar en la luz. Increíblemente, el temor inicial de Zacarías al ver al ángel se convirtió en incredulidad. Humanamente hablando, la promesa del ángel era imposible como para ser aceptada así nada más. Él era un anciano y su esposa también era mayor, por tanto, no podían naturalmente concebir un hijo. Por eso, en lugar de estar agradecido, Zacarías reaccionó con una expresión de duda y de desconfianza preguntando al ángel: mi esposa y yo somos ya muy viejos, ¿cómo sabré que todo pasará tal como dices? Al pedir una señal que comprobara lo prometido, Zacarías se colocó en la línea de todos los creyentes de Israel cuando recibieron la revelación de los planes divinos para ellos, así con Abraham, con Moisés, con Gedeón e incluso con Acaz,
al que Dios mismo le anima para que pida una señal. Pero debido a su incredulidad, Zacarías provocó la severa reprensión por parte del ángel. Yo soy Gabriel, le declaró, que estoy delante de Dios. La frase traducida yo soy Gabriel indica que este no era un ángel común. Gabriel era el principal mensajero de Dios, enviado a comunicar algunos de los anuncios más prodigiosos en la historia de la redención. Además, Zacarías tenía que entender que este mensajero era un enviado de Dios, porque se le apareció a él en la casa de Dios y exactamente en el lugar santo, donde se honraba el nombre del Señor y se le adoraba en la presentación del incienso que se quemaba cada mañana y cada tarde sobre el altar de oro. Por lo tanto, dudar de la certeza del mensaje de Dios y de la fiabilidad de sus promesas sería negar la veracidad divina. No obstante, y sin juzgar actitudes que no nos corresponde, pero ciñéndonos al texto bíblico, el ángel le comunicó que la señal no iba a ser lo que tal vez Zacarías esperaba, sino que consistiría en privarlo del habla. Es posible que nos cueste trabajo entender esa acción sobre un hombre que, con cierta lógica por su edad y su condición, pedía una señal que le garantizara que aquello que él había oído sería cierto. Pero, aunque Zacarías quedaría mudo, cada día que pasaba le confirmaría la fidelidad de Dios en el cumplimiento de una promesa que era incomprensible, haciéndole entender en la práctica lo que conocía teológicamente. La omnipotencia divina, que no tiene en cuenta las leyes naturales, sino que, sin quebrantarlas, las supera pasando sobre ellas para realizar un milagro inesperado. Aunque Dios no hace nada que no tenga un propósito, junto con la señal estaba también el límite de ella, ya que Dios no tiene interés en castigar la incredulidad, sino en reconducirla hacia la plena confianza en Él. Por lo cual, cuando el bebé nació y fue circuncidado 8 días después, Zacarías pidió una tablilla para escribir y, para sorpresa de todos, escribió: su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Lamentablemente, durante el tiempo que estuvo mudo, Zacarías no pudo describir a los demás su experiencia sobrenatural en el templo, ni relatar la maravillosa e increíble noticia de que él y su esposa iban a tener un hijo. Él tampoco podía realizar sus labores sacerdotales de enseñar al pueblo en su aldea. Zacarías llevaría la vergüenza del juicio de Dios por cuanto no creyó las palabras del ángel, pero cabe resaltar que con la disciplina está siempre la gracia. Dios es el admirable Dios de gracia que no busca el castigo del pecador, sino que amándolo, acude con amor a sus problemas y pecados para restaurarlo a la comunión con Él y orientarlo, conduciéndolo por sendas de justicia por amor de su nombre. Mientras tanto, y a medida que esta conversación se realizaba, el pueblo que estaba esperando afuera a Zacarías se extrañaba de que él se demorara en el santuario. Se suponía que el sacerdote únicamente iba a ofrecer el incienso para luego salir a pronunciar la conocida bendición sacerdotal. Pero Zacarías, retrasado por su conversación con Gabriel, no salió a tiempo. Eso llevó a las personas a preguntarse si él había hecho algo malo y había sido juzgado por Dios. Sin embargo, cuando el sacerdote por fin salió, sucedió exactamente como Gabriel había dicho, pues no les podía hablar. Por la expresión facial y el lenguaje corporal de Zacarías se hizo evidente para las personas que algo traumático y extraordinario había acontecido. Zacarías entonces trató de la mejor manera que podía comunicar con gestos lo que había sucedido. Lucas nos hace saber que cumplidos los días de su ministerio, el sacerdote se fue a su casa, pero no nos ofrece detalles en cuanto a cómo lo recibió su esposa, ni a la reacción ante la increíble noticia que él llevaba. Tiempo después, cuando Elizabeth se dio cuenta de que estaba embarazada, se quedó en su casa por 5 meses. Debido a su edad y esterilidad, nadie habría creído que ella estaba embarazada, pero cuando fue visible, ella finalmente habló de su embarazo y lo hizo para alabar a Dios, como indica su exclamación: ¡qué bondadoso es el Señor! Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Tal vez te preguntarás, ¿y yo qué tengo que ver con todo esto? Pues amigos,
Las lecciones extraídas de esta historia no solo son inspiradoras, sino que también ofrecen una guía invaluable en tiempos como los nuestros, donde la fe se encuentra bajo ataque. Estoy convencido de que esta historia tiene algunas leyes, principios y verdades que hoy más que nunca necesitan ser escuchadas. No es ninguna novedad que hoy en día nos encontremos en medio de una crisis espiritual, una crisis que desestima y menosprecia el valor esencial de los principios y valores cristianos basados en la palabra de Dios. La gran enseñanza que se aprecia en las palabras de Elizabeth es que presenta la misericordia de Dios acordándose de los problemas de las personas. Esa es la gran verdad de la Escritura. Dios ama entrañablemente y con amor infinito a los seres humanos, y en los días que vivimos podemos encontrar esperanza para nuestra fe en los muchos ejemplos que tenemos en la Escritura. Otra cosa que debemos entender es que la vida perfecta no existe, ni siquiera para los cristianos. Si de algo podemos estar seguros es que en la vida nos vamos a enfrentar con todo tipo de obstáculos que van a querer destruir nuestros principios y valores. Cosas tan insignificantes como alguien que se te adelante en la fila, hasta situaciones más relevantes y difíciles como tener una pelea con tu pareja o experimentar la muerte de un ser querido. En medio de todo esto, necesitamos reconocer que no todo está bajo nuestro control. No somos seres omnipotentes, nos vamos a equivocar, vamos a tener pérdidas y vamos a tener momentos en la vida que nos van a querer sacar de nuestro rumbo y en donde rendirnos va a ser la opción más atractiva. Sin embargo, esto no debería ser motivo de desánimo para ninguna persona, porque a pesar de los inevitables golpes de la vida, hay una buena noticia dentro de todo el caos del mundo, y es que Dios está con nosotros y nos da la capacidad para controlar ciertas cosas, empezando por nuestra propia mente, ya que los pensamientos afectan los sentimientos y los sentimientos afectan la manera en la que actuamos y decidimos, de manera que tal como un hombre piensa, eso es él. El gran problema de nuestra era es que el día de hoy muchos tratan de enseñar que podemos doblegar la voluntad de Dios por medio de sacrificios personales y que Él nos ama tanto que no va a permitir que suframos en este mundo, que seguir tus sentimientos es la manera de mantenerte fiel a ti mismo y de convertirte en una persona espiritualmente fuerte. Pero la realidad es que separados de Dios nada podemos hacer, y que vivir por fe no es esperar a que Dios responda a todas nuestras peticiones, sino confiar en que Él es bueno en todo lo que hace y demuestra su control absoluto y su sabiduría aun cuando no hay respuesta. Vivir de esta manera demuestra que tenemos completa confianza en Dios. Finalmente, la descripción que Lucas hace de Zacarías y Elizabeth es la de creyentes imperfectos pero genuinos. Ellos eran humildes, justos, obedientes, devotos y servían al Señor, al mismo tiempo que eran escépticos, temerosos y hasta fueron castigados por Él. Sin embargo, Dios es el Dios de comienzos humildes y de personas humildes, y utilizó a Zacarías y a Elizabeth debido a la fidelidad de ellos a pesar de sus deficiencias. Por esto, les concedió un hijo que tendría el mayor privilegio de todos, ser el más grande profeta, porque fue el precursor del Mesías. Hoy en día, Dios sigue usando a personas comunes y corrientes para proclamar fielmente las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. La historia que comenzó con la milagrosa intervención de Dios en las vidas de dos personas humildes y justas. ¿Y tú, crees que Dios ha intervenido en tu vida? ¿Sigues a Dios porque lo amas y lo conoces a pesar de que en tu vida existan problemas y dificultades? ¿De qué manera demuestras tu amor por Dios? Te animo a dejar tu respuesta en la caja de comentarios. Ayúdanos a compartir este video para que más personas puedan ser edificadas con estas enseñanzas. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El próximo video aprenderemos sobre la verdadera grandeza. Dios te bendiga y hasta la próxima.